Y bueno, realmente a la verdad hemos estado muy atentos, digamos, al corazón del Señor respecto a estos temas. Entonces, en el día de ayer estuvimos compartiendo aquí en la localidad de Cali un tema referente al fruto del Espíritu Hola, Santo. la orden. Este tema lo pueden los hermanos ver en el canal del hermano Julián Villegas, pues la verdad es el canal de los hermanos. El hermano sube en su canal, digamos, las reuniones. Les pido a los hermanos que por favor silenciemos los micrófonos para que podamos todos escuchar mejor. Vamos a dar inicio a la reunión, vamos a orar, amados hermanos. Hay varios micrófonos que están habilitados. Les pedimos por favor a los hermanos que los silencien. Vamos a entregarle la reunión al Señor, amados hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú nos permites estar reunidos una vez más, Señor, por medio de esta plataforma y de este espacio, con diversos hermanos que se conectan de diversos lugares, Señor, para que podamos disfrutar, Señor, de tu palabra, para que podamos profundizar en tu palabra, para que podamos, Señor, disfrutar de una comunión más y más profunda contigo. Señor, ábrenos las escrituras. Permítenos entender, Señor, verdaderamente el misterio del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a experimentar cada una de estas realidades. Ayúdanos, Señor, a poder adentrarnos en estas realidades porque anhelamos conocerte más y más. Y no solo lo anhelamos, sino que urgentemente lo necesitamos. Señor, me rindo delante de ti, Señor, toma mi boca, Señor, toma mi corazón, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas, porque únicamente tus palabras nos pueden sanar, únicamente tus palabras nos pueden edificar. Nos rendimos delante de ti, amado Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. A todos los hermanos, gracia y paz, bendiciones. Quiero pedirles que me acompañen a Marcos, el Evangelio de Marcos. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, y vamos a leer los versículos desde el 15 hasta el 18. Marcos 16, del 15 al 18. Dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
En este texto, amados hermanos, vemos la comisión que el Señor le da a los discípulos. En primer lugar, les dice que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a algunas personas, no, a toda criatura. Y el Señor añade y les dice, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando el Señor nos muestra este texto aquí en su palabra, notamos que se refiere a aquellas personas que iban a escuchar la palabra evangelística de los apóstoles. Esas personas que estaban allí escuchando la palabra, la predicación de los apóstoles, cuando iban y pregonaban de ciudad en ciudad, algunos iban a creer y otros no iban a creer. Así que en ese contexto es que el Señor está hablando y a estos son a los que el Señor se refiere como creyentes, a aquellos que iban a escuchar la predicación de los apóstoles y además, adicional a esto, iban a ser bautizados. Luego entonces el Señor nos da un texto adicional que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Noten este texto, no dice, y estas señales seguirán únicamente a los apóstoles, y estas señales seguirán únicamente a la iglesia. Venía hablando acerca de aquellos que iban a creer por la predicación de los apóstoles. Así que estas señales que iban a seguir a esos que creían, se estaba refiriendo a aquellos que iban a creer a la predicación de los apóstoles. Es decir, a aquellos que en primera instancia iban a estar delante de ellos escuchando de primera mano el pregón y la palabra evangelística, y en segunda instancia a nosotros que íbamos a escuchar o más bien a leer, digamos, sus cartas y su testimonio en tiempos futuros. Y estas señales seguirán a los que creen. Si tú has creído, estas señales te seguirán. Estas señales están vigentes. Estas señales no eran únicamente para el tiempo de los apóstoles, sino también para nuestros días. Y estas señales seguirán. Nosotros no seguimos las señales, sino que las señales nos siguen cuando creemos. Son una evidencia de que hemos creído. Número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, tomarán en las manos serpientes. Número 4, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Número 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Notamos entonces cómo en este resumen de los dones del Espíritu Santo, vemos aquí cómo esto cubre varios aspectos. El Señor nos dio autoridad para echar fuera demonios. También a algunos les dio la capacidad de hablar nuevas lenguas, no solamente lenguas, no dice hablar en lenguas, dice nuevas lenguas. A otros iban a tomar con sus manos serpientes y no iba a suceder nada en ellos, como sucedió en el caso de Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones. Otros iban a beber cosa mortífera, no porque lo buscaran, sino porque de alguna manera se habían expuesto, se iban a exponer a circunstancias donde iban a tratar de hacerles daño. Y al beber este veneno no iban a morir. Nos está hablando de la protección del Señor. De alguna forma no solamente se refiere a estos aspectos puntuales, sino a todo lo que esto abarca. Aquí vemos la protección del Señor. Entonces, en la primera señal, que es que iban a echar demonios, que íbamos a echar demonios, vemos la autoridad de Cristo en la iglesia. En la segunda señal, estas nuevas lenguas, esta manera de comunicarse que iba a tener la iglesia. En la tercera señal, cómo iban a poder atrapar con sus manos serpientes.
y estas no les iba a hacer daño. Vemos protección, al igual que el beber cosa mortífera. Finalmente, sobre los enfermos iban a poner sus manos y estos iban a sanar. Eso no es lo de ayer, esto es lo de hoy. Vamos entonces, amados hermanos, a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a entrar en el tema de los dones del Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo particularmente están contenidos en dos textos, Primera de Corintios 12 y Romanos 12. Vamos a hacer una lectura, vamos a hacer lecturas en esta ocasión y vamos a detenernos para encontrar aquí aquello que el Señor trae para nosotros en esta sesión. Primera de Corintios 12, vamos a leer desde el verso 1 hasta que lo culminemos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El original dice acerca de los asuntos espirituales. Y me gusta cómo dice el original, porque no solamente es dones, sino asuntos espirituales, porque los dones son asuntos espirituales. Los dones no son un tema que se debe tratar y de alguna forma guardar en el lugar más recóndito de la casa, sino que son asuntos espirituales. Esto es algo serio, algo necesario. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Aquí estamos viendo el pasado de los hermanos antes de su conversión, de cómo por el pecado eran arrastrados o éramos arrastrados hacia asuntos que no eran del Señor. Entonces, lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo por medio de la pluma del apóstol Pablo es que el Señor quiere que nosotros tratemos estos asuntos espirituales con seriedad. Por eso esta palabra que dice allí, no ignorar, dice acerca de no quiero, hermanos, que ignoréis, porque podemos ignorar. Dicen los dones del Espíritu y lo ignoramos, como si fuese algo que debemos archivar y no volver a tratar. No quiero, hermanos, que ignoréis, no ignoren esto, no ignoremos estos asuntos espirituales, porque cuando estábamos en el mundo ignorábamos los asuntos espirituales, ignorábamos los asuntos del Señor. Entonces el Señor no quiere que así como lo hacíamos antes con Él mismo, lo hagamos ahora con su Santo Espíritu. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es interesante porque es el Espíritu Santo el que nos hace llamar a Jesús Señor, y no solo nos hace llamarle Señor, sino que nos hace someternos a Él y reconocerlo como Señor. Encontrar en Él lo que en Él hay, señorío, realeza. Ahora bien, verso 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos dones, diversidad, hay muchos dones. Esa palabra don es la palabra charisma o carisma o charisma, que significa dádiva o regalo, también significa facultad o concesión. Entonces, los dones del Espíritu Santo son regalos del Señor para nosotros. ¿Qué es un don? Un don es un regalo. Un don es una capacidad o facultad sobrenatural que no obtenemos por la destreza humana o por el entrenamiento o por el aprendizaje. Es algo que procede de Dios. Es algo diferente a los talentos. Los talentos humanos no son los dones del Espíritu. Los talentos humanos
muchos de nosotros tenemos talentos. Esos talentos los hemos heredado de Adán. Esos talentos los tenemos. Y muchos de esos talentos los podemos entrenar para mejorarlos. Y algunos de ellos podemos aprenderlos. Una persona puede aprender a tocar un instrumento musical, puede entrenarse en ello, por supuesto. A pesar de que se puede entrenar, puede también tener una vocación para que en ese entrenamiento pueda mejorar su vocación o su talento. ¿Qué es lo que el Señor busca con nuestros talentos, con nuestras habilidades humanas? Que las pongamos a los pies de Él y con ellas le podamos servir. Pero esto no es el tema de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu no son facultades humanas. Los dones del Espíritu son algo exclusivo de Dios que nos da a nosotros para servirle, que nosotros no forzamos, no aprendemos, sino que de una forma natural y espontánea se nos es dado como regalo. ¿Y qué es un regalo? Algo que te dan gratis. Tú no debes pagar un precio para tener un don. Tú no debes hacer alguna serie de actividades para obtener un don. No debes orar 40 días o ayunar 80 días para obtener un don específico. Los dones son regalos que nos da el Señor. Entonces dice acá, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nota esto. Habla de dones, habla de ministerios y habla de operaciones. Cuando habla de dones se refiere al Espíritu Santo. Cuando habla de ministerio se refiere al Señor Jesucristo. Y cuando habla de operaciones se refiere al Padre, a Dios el Padre, que hace todas las cosas en todos. Y eso es lo que nos muestra las Escrituras en este texto y vamos a entender. Cuando dice diversidad de ministerios, esa palabra ministerios es la palabra diaconía, que es la misma palabra para servicios, ministerios o servicios. Cuando habla de la palabra operaciones, es la palabra energema o energema, que significa efecto u obras. Eso es lo que significa la palabra operaciones. Vamos a leer el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y es interesante, amados hermanos, porque esta manifestación es para provecho, para el deleite de la iglesia, para servir al Señor y para conocer al Señor. Y esa palabra manifestación, que en el griego es phanerosis, significa exhibición o expresión. Es una manera en la cual el Señor se expresa y también se exhibe, se muestra, se revela, no solamente a la iglesia, sino también al mundo. Y por lo tanto vemos en esto lo siguiente. Vamos a hablar acerca de este texto que dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. De alguna forma vemos aquí que el Padre es el encargado de diseñar y ejecutar algo que se llaman las operaciones. Estas operaciones son los efectos, y estos efectos son los efectos de su voluntad. Por eso dice, y por eso se le encarga o se muestra que el Padre es el que se encarga de las operaciones, el Hijo de los ministerios y el Espíritu de los dones. Hay una administración en el reino de los cielos y el Padre administra unos asuntos, el Hijo administra otros asuntos y el Espíritu Santo administra otros asuntos, y cada uno de ellos tiene un rol diferente. Y en ese rol hay una unidad perfecta. Entonces el Padre administra.
Pero el Padre no solo administra, sino que Él diseña y ejecuta y establece el propósito, porque el Padre revela su voluntad. Y en esa revelación de su voluntad se producen operaciones de acuerdo a su voluntad para que se ejecute su voluntad. La voluntad del Padre es como una maqueta, como un diseño, y para establecer esa maqueta o ese diseño, esto se hace por medio de las operaciones, de las obras. Y el Padre hace esto, el Hijo hace esto y el Espíritu Santo hace esto. Y ahora la iglesia hace parte de este propósito y participa activamente en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Miremos lo que dice Efesios 1, del 9 al 10. Efesios 1, del 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este texto es muy importante para entender este verso y para entender el tema de los dones, porque no solamente es explicar los dones, y no solamente recibir los dones, y no solamente es usar los dones, sino saber para qué recibimos los dones y cuál es el objetivo del uso de estos dones. ¿Por qué? La palabra lo dice. Y en aquellos días muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque de alguna forma estas personas que lo hacían en el nombre del Señor, tenían dones del Señor, pero no estaban alineados en su entendimiento conforme a la voluntad del Señor. El hecho de que nosotros tengamos dones no quiere decir de que ya estamos aprobados delante de Dios. Los dones son un regalo, pero no es la evidencia del carácter de Cristo en el creyente. Esto es otro trabajo, a lo cual la palabra le llama el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas. Por eso, una cosa es el fruto del Espíritu y otra, los dones del Espíritu. En esta ocasión estamos hablando de los dones del Espíritu. Entonces, en este texto dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque la voluntad del Padre es un misterio y estuvo oculta por mucho tiempo. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y se preguntan a veces de manera particular, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Claro, el Señor tiene una voluntad particular hacia tu vida, contigo, y tiene un propósito para ti. Pero hay algo que se llama la voluntad, ¿sí? Objetiva, general y profunda de Dios. Una voluntad que trasciende más allá de lo que hacemos nosotros diariamente. Una voluntad que trasciende más allá que el propósito que nosotros tenemos en esta tierra. Y aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a mostrarnos y a revelar el Señor este misterio, porque es un misterio. La Biblia nos muestra misterios y llama a los apóstoles los administradores de los misterios de Dios. Y este es uno de ellos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre, amado hermano y hermana? El cual se había propuesto en sí mismo, una voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Era algo que él tenía en su corazón, un diseño, un propósito que él quería desarrollar, unas operaciones para llevar a cabo esta voluntad. Y la revelación es esta: reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o administración, que es la palabra, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
¿Qué significa esto? Puedes preguntarte eso. ¿Qué significa esto? Significa que la voluntad del Padre es reunir todas las cosas en Cristo, hacer que Cristo sea la cabeza de todas las cosas, porque eso es lo que significa esa palabra reunir. Que Cristo sea la cabeza de todas las cosas, y al decir todas las cosas, son todas las cosas. Y por eso dice en la dispensación o en la administración del cumplimiento de los tiempos, porque el Padre tiene unos tiempos, unos kairos. Y en esos tiempos proféticos, Él desarrolla, de acuerdo a esa voluntad, que asuntos sucedan que de alguna forma orienten y favorezcan para que todo sea reunido debajo de Cristo. Y por eso dice todas las cosas. Y al decir todas las cosas, son todas las cosas, y dice las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y cuando el Señor regrese por su iglesia, eso va a ser parte de ese cumplimiento. Cuando someta a la bestia de Apocalipsis 13, eso va a ser parte de ese cumplimiento, de reunir todas las cosas, de hacer a Cristo la cabeza de todas las cosas. Esta es la voluntad del Padre. Pero entonces en esta voluntad del Padre, el Señor nos ha incluido a nosotros, la iglesia, para que de alguna forma tengamos participación en el cumplimiento de su voluntad. Si entendemos esto, entendemos para qué el Señor nos da dones. Si no entendemos esto, de alguna forma no vamos a poder usarlos conforme a la voluntad del Padre. Diversidad de operaciones. Bueno, también se habla de diversidad de ministerios, de servicios. Entonces hay servicios, ya vimos que hay operaciones, hay circunstancias en el Kairos que van a suceder, circunstancias proféticas que van a suceder, que de alguna forma van a provocar que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Esas son las operaciones. Pero en medio de eso, están los ministerios que le competen al Señor administrar y darlo a la iglesia. Entonces hay servicios y hay diaconías. Hay servicios, hay servicios. Y en medio de esos servicios, hay dones que reciben los hermanos. Entonces el don es la herramienta y es la función que tiene el hermano en el cuerpo de Cristo. Y el ministerio o servicio es la asignación, el encargo, el oficio o la labor que tiene ese hermano con los dones que ha recibido. Y la operación es la obra, es el propósito que va de acuerdo a un diseño. Vamos a continuar entonces la lectura. Primera de Corintios 12 y vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 11 en esta sesión. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, es para provecho. Porque a este, y aquí vamos a mencionar cuáles son los dones. Aquí, en esta serie de versículos, vamos a definir los dones con nombre propio, vamos a mirar los dones. No vamos a explicar los dones uno por uno, porque esto será tema de sesiones posteriores, sino vamos a mirar y a definir y a entender esto. Dice, a este, y a este es este hermano que está aquí. Es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a este. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor le da un don o dones a un hermano y a otro le da otros dones. ¿Pueden tener dones similares? Claro que sí. Pero al decir los dones del Espíritu, quiere decir que Él tiene los dones, pero Él los da. Y los dones son irrevocables. Y cuando tú recibes un don, si recibes un don de estos, digamos, este que dice aquí, palabra de sabiduría, siempre lo vas a tener hasta que el Señor regrese o tú partas con Él. Siempre lo vas a tener. Ese don viene a tu vida y nunca va a ser quitado de ti porque es un regalo.
¿sí? Es un regalo. Cuando tú le regalas algo a alguien en seriedad, tú nunca se lo vas a pedir. Entonces, un hermano recibe palabra de sabiduría y otro, por eso dice, y a otro, les está mostrando que es a cada uno le da algo. Palabra de ciencia según el mismo espíritu. Aquí vamos a ver y notamos que aquí hay alrededor de 9 dones, ¿cierto? Aquí, en este texto. Estos 9 dones son para 9 hermanos, ¿y qué pasa si hay 10? No, son dones, y el espíritu que administra esto lo da como él quiere y lo reparte como él quiere, y a uno le puede dar 3 dones, y a otro le puede dar 1, a otro le puede dar 6 dones, y entre ellos pueden tener, digamos, los mismos dones, pero como tienen una asignación y un servicio, digamos, específico, porque es el propósito o el llamamiento, entonces lo usa de una manera particular. Es un hermano recibe un don, otro hermano recibe el mismo don, pero como tienen un llamado, un ministerio, un servicio específico cada uno, pues lo usa cada uno de una manera particular. Entonces mira lo que dice. A este, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. A otro, fe, por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Mira cómo lo dice en plural, dones de sanidades. Porque las enfermedades tienen como niveles, ¿no? Hay diversas enfermedades, diversas enfermedades. No es lo mismo un dolor de cabeza a un tumor cerebral, ¿sí? Entonces vemos que hay diversidad y variedad en esas manifestaciones, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Dones de sanidades por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros. Nota que una cosa es dones de sanidades y otra, hacer milagros. No es lo mismo, no es lo mismo, es diferente. A otro, profecía. Profecía es otro don diferente a palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Lo importante de este texto es destacar que hay diferencias, que uno es un don, otro es otro, y que el Señor lo reparte como Él quiere, el Espíritu Santo. Dice, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Nota cómo dice, de espíritus. Discernimiento de espíritus a otro. A otro, diversos géneros de lenguas. No dice que es solamente un género. Esa palabra género es la palabra familias o categorías o grupos. Es, hay diversas lenguas, diversos géneros de lenguas. No solamente es un solo género, no solamente es una sola forma, son diversos. A otro, interpretación de lenguas. En algún momento, un hermano del pasado categorizó estos dones, particularmente estos dones de 1 Corintios 12 los categorizó. Lo menciono porque de alguna forma nos puede ayudar un poco a mirar estos dones. Pero de alguna manera la palabra de Dios no categoriza estos dones, no los agrupa, pero lo quiero mencionar para conocimiento de los hermanos. Este hermano de alguna forma los clasifica. Y dice que palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus hacen parte de un grupo que él le llamó dones de conocimiento. Dice que lo que es don de fe, que es diferente a la fe con la cual nosotros nos convertimos al Señor, es diferente. Explicaremos de eso en otra sesión. Lo que es la fe o el don de fe, dones de sanidades y hacer milagros, hacía parte de la clasificación dones de poder. Ese fue el título que el hermano le colocó. Y finalmente los últimos tres dones que pertenecen al último grupo, que es profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, él le llamó dones de inspiración. Él los clasifica, los agrupa entre esos 3 grupos. La palabra de Dios no los agrupa, pero valía la pena mencionar porque de alguna forma hay escuelas carismáticas que los agrupa y podemos quizás encontrar en algún momento que se menciona que se agrupa.
¿Está bien? ¿Está mal? No, no está mal, pero lo que estamos procurando es mostrar que tienen como unas asignaciones o unas maneras de usarse determinadas. Hay algo específico en estos dones. No es lo mismo, digamos, el don de discernimiento de espíritus al don de sanidades, porque el don de sanidades, la enfermedad está aquí afuera y el hermano que tiene este don ora por el enfermo y él es sanado. Y eso es notorio, ¿sí? Es notorio, todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a notar. Imagínate una persona que no pueda caminar, que esté en una silla de ruedas y el Señor lo guía a orar por esta persona camina como el paralítico que estaba en el templo La Hermosa, allá en Hechos, y camina. No es lo mismo esa expresión de ese don a, digamos, el discernimiento de espíritus, porque el discernimiento de espíritus es algo más íntimo, ¿no? Es algo que si el hermano comenta lo que está observando y lo que está viendo, guiado por el Señor y lo que el Señor le muestra, pues va a ser notorio, pero si el hermano no lo comenta, no va a ser notorio. Es importante mencionar esto porque hay unos dones que son notorios y otros dones que no son tan notorios. Y no quiere decir que los dones que son más notorios son mejores que los que no lo son. Todos son importantes. Absolutamente todos. Y en medio de la iglesia deben estar absolutamente todos. Entonces no te frustres si de alguna forma sientes que no tienes un don determinado. Tú puedes pedirle al Señor dones y el Señor es el que determina si te los da esos dones o no. Eso depende, es del Espíritu. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el hermano quiera. No, como él quiere, como el Señor quiere, como el Señor decide, como el Espíritu que administra los dones, él es el que decide qué le da a cada uno. Y podemos pedir dones, podemos pedirle dones al Señor, pero el Señor es el que determina si nos da esos dones. Entonces, esto es referente a los dones. Vamos a mirar algo interesante respecto a los dones. Vamos a encontrar esa relación que tienen los dones con las funciones que tenemos nosotros como creyentes y como miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 12, ahora desde el 12 al 26. Vamos a leerlo hasta el 26. Mira lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y es interesante porque el apóstol Pablo está escribiendo esto por revelación. El apóstol Pablo es el apóstol que cuando habla de la iglesia, se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Juan nunca lo menciona de esta forma, ni tampoco Pedro, pero se refiere a la iglesia de otra manera, como el templo del Dios viviente. Menciona y habla acerca de piedras vivas, real sacerdocio. Juan habla acerca de que somos hijos de Dios, habla algo más familiar, Pedro algo más bien como referente a una casa, pero Pablo cuando habla de la iglesia, muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Él tuvo esa revelación de ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo porque esa revelación la recibió camino a Damasco. Cuando él perseguía a cristianos, los perseguía, iba detrás de ellos y cuando el Señor se le aparece, Pablo le pregunta al Señor, en ese momento Saulo de Tarso, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero yo no estoy persiguiendo, te estoy persiguiendo cristianos, sí, me estás persiguiendo. Allí Pablo recibe esta revelación acerca del cuerpo de Cristo, que cuando perseguía a un cristiano verdaderamente perseguía al Señor. Entonces, Pablo recibe esta revelación y vamos a encontrar en sus cartas constantemente este asunto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que quiero destacar en esta sesión es cómo tanto en 1 Corintios 12, que ya lo vamos a leer, y Romanos 12, que también habla acerca de dones del Espíritu, él menciona en ambos lugares este aspecto del cuerpo de Cristo. Parece que los dones están ligados a las funciones que el Señor nos ha dado, nos ha asignado en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer lo que dice la Escritura. No vamos a improvisar, vamos a leer la palabra del Señor. Dice,
Pero así como el cuerpo, verso 12 del capítulo 12 de Primera de Corintios, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el bautismo del espíritu. En Hechos capítulo 2 vemos ese bautismo sobre la iglesia que estaba en Jerusalén, sobre los judíos. Y en Hechos capítulo 10 vemos el bautismo en la casa de Cornelio sobre los gentiles. Vemos judíos y gentiles siendo bautizados en un mismo cuerpo. Luego dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Qué interesante este versículo. La iglesia no es un solo miembro, la iglesia no es un solo hermano. Eso es lo anormal de la iglesia, que haya un solo hermano administrando todas las cosas. No, lo normal es que todos los hermanos sean usados por el Señor y que varios hermanos administren lo que el Señor hace y da. Entonces el cuerpo no es un solo hermano, sino muchos. Eso te incluye a ti, amado hermano y hermana, que me ves. Eso, tú estás aquí en este texto. Si dijere el pie, y mira cómo comienza a compararlo, ¿no? Con los miembros del cuerpo, de un cuerpo humano. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Es interesante porque el Señor te llamó a ser pie, a ser evangelista, a salir a las calles y caminar por las calles y pregonar, ¿sí? Pero luego tú dices, ¿por qué no soy mano? ¿Por qué más bien no soy mano? Y te incomodas porque tú quieres ser mano, pero eres pie. Y por eso no eres del cuerpo, no, eres del cuerpo. Debes entender que eres pie. Mira lo que dice, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Eres oreja, escuchas, 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 pero quieres ver. Pero necesitamos, el cuerpo de Cristo debe escuchar y debe ver. Y hay hermanos que son ojos, hay hermanos que ven, pero hay hermanos que escuchan. Porque ver es importante y escuchar es importante, muy importante. Entonces, todos los dones son importantes. Entonces, a algunos el Señor les va a dar dones notorios y a otros no tan notorios, pero son muy importantes. La verdad, todos los dones son notorios, sino que en este asunto estamos viendo la importancia de entender que todos somos importantes, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Imagínate que todo el cuerpo fuese un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hasta el olfato es necesario, hermanos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí ya estamos viendo la administración del Padre, conforme a su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. Porque la iglesia tiene un lugar en este cumplimiento de la voluntad y es dar un testimonio frente al mundo. La iglesia es llamada para ser altar de alabanza delante del Señor, pero también es llamada a ser escalera de salvación para aquellos que se pierden. La iglesia tiene un sacerdocio delante del Señor y debe cumplir esta función y este ministerio, pero también tiene una responsabilidad hacia aquellos que están afuera para presentarles a Cristo. Y si ellos quieren subir las escaleras, porque es una escalera, no es un camino. Un camino es más fácil de andar por él que una escalera de muchos, muchos peldaños. Y más cuando es una escalera de caracol como la de Primera de Reyes 6 de la casa. Una escalera de caracol. Así la casa de Dios. Hay circunstancias, hay situaciones, hay que pagar el precio. Se hace cada vez el camino en esa escalera más estrecho. La puerta de la casa del Señor está abierta para el que quiera entrar y para el que quiera salir.
Lo que hacemos es predicar a Cristo y las personas toman la decisión si siguen. Y muchos de ellos, tristemente, bajan las escaleras y se devuelven. Debemos seguir subiendo las escaleras, porque esas escaleras sí nos va a llevar al Señor. Esa sí nos va a llevar al Señor porque Él es la escalera. Entonces, vemos lo siguiente, la iglesia tiene esa responsabilidad. Y cuando hablamos de reunir todas las cosas en Cristo, tus pensamientos deben girar en torno a Cristo, tus emociones, tu voluntad, tus obras deben girar en torno a Cristo. Que Cristo sea la cabeza de tus pensamientos, de tus emociones, de tu voluntad. Y allí cooperas con el cumplimiento de la voluntad del Padre. Pero entonces el Padre coloca a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiere. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, mira lo que dice esto. Nos necesitamos unos a otros, siempre. El profeta necesita el diácono necesita el que habla en lenguas, el que habla en lengua necesita el pastor, necesita el que ayuda, ¿ves? Todos nos necesitamos unos a otros, siempre. Y no podemos despreciarnos unos a otros. Y no podemos pensar que algunos dones no son necesarios solo porque no los entendamos. Hay hermanos que tienen el don de lenguas y hay hermanos que no tienen el don de lenguas. Watchman Nee le dice a Witness Lee, yo nunca hablo en lenguas. Watchman Nee, el hermano Nee, nunca habló en lenguas. Él lo dice, pero no estaba en contra de los dones. Entonces, yo no hablo en lenguas, si una persona no habla en lenguas y otro hermano habla en lenguas, pues, amén. La Biblia dice que hablan en lenguas. Como alguna vez escuché a un hermano que decía, un hermano está diciendo que vio un ángel. Y yo nunca he visto un ángel, pero la palabra dice que hay ángeles y que se les aparecían a los apóstoles, a Pedro. Entonces hay ángeles, la Biblia lo dice, y así uno no lo haya visto. Entonces no podemos despreciarnos, amén, no podemos despreciarnos, ni despreciar lo que el Señor le da a otros hermanos, así nosotros no lo hayamos experimentado. Nos gozamos porque nos gozamos con nuestros hermanos por lo que el Señor trae, amén. Nos gozamos por el ministerio, por los ministerios que el Señor entrega, por la palabra que entrega, por los dones, por los milagros, y en todo debe ser el Señor glorificado, amén. Vamos a mirar entonces lo que dice acá. Dice, verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquí hay revelación. Aquí hay revelación. Subraya ese versículo. Aquí hay revelación. Por algo el Espíritu señaló este versículo. Y es que los que parecen más débiles, dice que son los más necesarios. Cuando Samuel llegó a orar y a escoger el rey, no salió Isaí con sus hijos y sacó todos los hijos de los fortachones, entre ellos Sama. Pensaban que los más fuertes iban a ser, entre ellos alguno de ellos iba a ser el rey de Israel. ¿Dónde estaba David? Por allá, pequeño, rubio, hermoso, como dice la Biblia, atractivo, delicado, por allá pastoreando ovejas. El Señor le dice a Samuel, ninguno de estos es. Y Samuel pregunta, bueno, ¿no tienen más hijos? Isaí, sí, yo tengo otro. David, ese es. Entonces, a veces el ojo del hombre desprecia. Eso fue lo que el Señor le dijo a Samuel. Le dice que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El corazón, Él es el que pesa tu corazón, el que sabe lo que hay en tu corazón. Entonces, es importante mirar que todos los dones son importantes y son necesarios. Nunca te sientas pequeño porque no tienes o haces algo que hace otro hermano y nunca pienses que el propósito es llegar a hacer lo que hace otro hermano.
porque el propósito que tenemos nosotros es hacer la voluntad del Padre y rendirnos Amén. delante de Él, y que el carácter de Cristo esté en nosotros. Algunos Amén. predicarán, algunos enseñarán, algunos profetizarán, algunos harán milagros. Quizás yo no tenga esto, pero es mi responsabilidad dar fruto para el Señor y Amén. ser fiel en lo que el Señor me da. Entonces nunca te sientas mal por esto, amado hermano y hermana. Vamos a continuar leyendo. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Mira que en el cuerpo humano hay miembros muy importantes, como las coyunturas, como los huesos del brazo. La mano, por muy mano que sea, jamás se podrá extender a coger un vaso si los músculos no se activan y si las coyunturas no se activan. Y nadie ve las coyunturas. Entonces, ¿de quién es la gloria? ¿De la mano o de las coyunturas? Es del Señor, de la cabeza. Es el que da la orden. Y Él se glorifica en la coyuntura que está oculta y en la mano que está visible. Vamos a mirar lo que dice las Escrituras, amados hermanos. Dice lo siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gloria a Dios, están un enfermo y usó al hermano, gloria al Señor. Eso no lo hizo el hermano, eso lo hizo el Señor. Aleluya. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vamos a culminar esta lectura. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Cuando habla como una especie como de jerarquía, no es una jerarquía referente a que estos hermanos van a estar por encima de los demás hermanos. Tiene que ver con responsabilidades que tienen, responsabilidades. Pero el hecho que tengas una responsabilidad, eso no te hace pensar y creer que vas a estar por encima de tus hermanos. Jamás, jamás. Bueno. Porque la jerarquía o la pirámide en el Señor va de abajo hacia arriba. Y los que tienen más responsabilidad son los que mantienen abajo. ¿Sí? Entonces, si alguno quiere ser mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros, son responsabilidades. Luego los que hacen milagros. Mira que allí están los que hacen milagros. O sea que una iglesia normal y bíblica deben haber apóstoles, profetas, maestros y ahí deben haber hermanos que hacen milagros. Luego dice, los que hacen milagros. Dice, después los que sanan, o sea, los que sanan. Unos hacen milagros, otros sanan. Los que ayudan. Hay unos que ayudan. Es importante, ayudan. Estos textos vamos a volverlos a mirar más adelante cuando hablemos de algunos dones. Los que ayudan o alivian, ¿sí? Los que administran, porque hay unos hermanos que ayudan y colaboran. Y ayudar es muy importante. Y hay otros hermanos que administran asuntos. Los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. O sea, hay dones y podemos procurar los dones y podemos orarle al Señor por los dones, mas yo os muestro un camino más excelente y habla de la preeminencia del amor. Cuando habla de los dones mejores, no está tratando de decir el Señor de que hay unos dones que no son mejores, porque se contradeciría todo lo que ya hemos mencionado, sino que veamos los dones que el Señor nos revela, porque es que hay una cosa, hermano, y es que hay dones que exigen más responsabilidad. Y a veces queremos la responsabilidad de tener dones de milagros, pero no queremos hacer eso.
Porque si tienes ese don, tienes que hacer muchas cosas y debes hacer muchas cosas. Y debes estar dispuesto a ser usado por el Señor y eso va a hacer que duermas menos y que estés más ocupado en muchas cosas. Pues a veces queremos cosas, pero se nos olvida que sí, el Señor nos las puede dar. Pero al darnos estas cosas, los dones revelan la función en el cuerpo y revelan la responsabilidad que ahora tenemos en la casa de Dios. Porque el que mucho se le da, mucho se le demanda. Para no dejar la enseñanza aquí, vamos a leer unos versos en Romanos 12, porque aquí el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Corinto y a ellos les habla de estos dones, pero a la iglesia que estaba en Roma les habla de otros dones. Entonces no vamos a cortar la enseñanza aquí porque es importante ver el complemento. Vamos a abrir las escrituras en Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Entonces, esos miembros, mira que culminamos hablando del cuerpo de Cristo allí en 1 Corintios 12, y los miembros del cuerpo son las funciones, revelan las funciones. El don revela la función que tienes. El don revela la función que tienes. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué don tengo? La pregunta es ¿quieres servir en la casa de Dios? Y no solamente quieres, es que debes servir en la casa de Dios. ¿Eres consciente que tú también debes servir en la casa de Dios? Cuando tú seas consciente que debes servir en la casa de Dios y quieras servir en la casa de Dios, vas a ver los dones brotar, porque para eso es que son los dones, para servir en la casa de Dios, para funcionar en el cuerpo. Romanos capítulo 12. Miremos lo que dice desde el verso 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira cómo Pablo inicia esto. Él va a hablar de dones del Espíritu en este texto. Pero antes de eso habla acerca de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y habla acerca de presentar nuestros cuerpos, porque en 1 Corintios 6:15 dice, él hace una pregunta, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Nuestros cuerpos físicos son miembros de Cristo. Entonces por eso dice, como nuestros cuerpos y somos miembros de Cristo, nuestros cuerpos, dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, rindámonos al Señor. Primero pone en este lugar el arrepentimiento y la rendición. Porque si no hay rendición a la voluntad del Señor, si no cedes tu voluntad a la voluntad del Señor, no vas a poder experimentar la eficiencia del uso de los dones. Addison Leitch, un hermano del pasado, decía, cuando la voluntad del hombre se cruza con la voluntad de Dios, alguien tiene que morir. Eso decía Addison Leitch. O sea, Dios tiene una voluntad y el hombre tiene otra voluntad. Y en algún momento, la voluntad de Dios se opone a la voluntad del hombre. Cuando eso sucede, alguien tiene que morir y Dios no puede morir, tiene que morir el hombre. Debe entender el hombre y el creyente que su voluntad, su propia voluntad tiene que desaparecer y centrarse en la voluntad del Padre, que es encabezar debajo de Cristo todas las cosas. Hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas. No se conformen a este siglo, no sean conformistas, sino transfórmense por medio de la renovación. Ahí la palabra renovación, porque una es la regeneración y otra es la renovación, que tiene que ver con el alma. Cuando nuestra alma se somete al Señor, cuando nuestra voluntad cede al Señor. La renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que consagrarse al Señor. No solamente nuestro cuerpo. Arriba habló del cuerpo, ahora está hablando de la mente, del entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya sabemos cuál es la voluntad del Padre. Es una pregunta. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la respuesta. Esto es el fundamento apostólico, hermano y hermana. Debes
Atesóralo en tu corazón. Esa es la respuesta. Cuando nos pregunten y nos preguntemos cuál es la voluntad de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. Y esa voluntad es agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy importante, estos versos que estamos leyendo son la base de los dones. Son la base, debemos entender esto para entender los dones, así como leímos otros versos en 1 Corintios 12, antes de la mención de los dones, para entender la base, esto hace parte. Dice que cada uno de nosotros no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener. ¿Por qué? Porque el Señor nos usa, somos instrumentos. Y en medio de ese uso suceden asuntos magníficos. Qué terrible es que lleguemos a pensar que eso que sucedió procedió de nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor cuando se refiere al querubín? Dice que se corrompió su corazón a causa de su esplendor. Así dice, porque el querubín fue dotado con dones, fue dotado con poder, y como los dones son irrevocables, el Señor no se los quitó, por eso es que usa eso para lo que no es. Es un hacedor de maldad. Pero él tenía un brillo, pero ese brillo no era de él, era del Señor. Y su corazón se corrompió porque el querubín se miró a sí mismo y dijo, uy, esta luz proviene de mí. Allí cayó. Eso es lo que dice la Escritura, a causa de su esplendor. Hay varias razones por las cuales él cayó. Esa es una de ellas. Él dejó de mirar al Señor y se comenzó a mirar a sí mismo. Entonces, no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Dice que pensemos con cordura. ¿Qué es lo contrario a la cordura? La locura. A veces pensamos con locura, ¿sí? Pensamos que somos algo o alguien. Y está hablando de esto en el contexto de los dones porque una persona puede ser usada por el Señor para hacer un milagro, para hacer una sanidad. Y cuando eso sucede, se maravillan todas las personas, incluyendo la persona que recibe esto. La persona que es usada puede pensar que eso provino de él y pensar y creerse algo o alguien. Y en la historia de la iglesia sucedió con muchos hombres que recibieron dones. A partir del avivamiento de las sanidades con Alexander Dowie, por ejemplo, fue uno de los primeros hermanos que fueron usados respecto a los dones de sanidades. Y Alexander Dowie se corrompió y llegó a creerse Elías porque cuando él oraba, cuando él oraba llovía o dejaba de llover. Y por eso él llegó a pensar que él era Elías. Y él siempre estaba bajo una presión psicológica de parte de los periodistas. Entonces él se elevó su corazón y decía, yo puedo hacer llover, yo puedo hacer esto. Y oraba y sucedía, porque los dones son irrevocables. Pero él se desvió y terminó mal. Muchos hombres en la historia que recibieron dones como William Marion Branham terminaron mal. Smith Wigglesworth, un hombre de Dios también. Kathryn Kuhlman, una mujer de Dios. John Lake, muchos hermanos. William Seymour, Evan Roberts, Jack Coe. Pero fueron hermanos que recibieron dones del Espíritu. Y con esos dones hicieron una denominación, con esos dones hicieron un movimiento, con esos dones se autoexaltaron a sí mismos y no a Cristo. Ellos eran hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, que tenían una función y un servicio. Cuando culminara su servicio, allí ya terminó su servicio y otro hermano tenía que hacer otra cosa. No era la responsabilidad de estos hermanos hacer absolutamente todo. Entonces debemos pensar con cordura, con cordura. ¿Saben qué sucedió con William Marion Branham? Un hombre de Dios que oraba por los muertos y resucitaban, que oraba por los enfermos y eran sanados. Cuando él muere, los que le seguían pensaban que él iba a resucitar y esperaban que él resucitara. William Marion Branham llegó a caer en tal herejía
que él decía que por su palabra se iban a convertir los cuerpos de los creyentes en cuerpos incorruptibles de gloria. Él pensaba que en sus días iba a regresar el Señor y que él iba a ser la trompeta que iba a ser tocada para que los creyentes recibieran cuerpos incorruptibles de gloria. Eso es terrible, es una herejía. Pues mira cómo un don como estos, cuando el creyente no tiene el carácter y el fruto, es usado para lo que no es. ¿Piensas tú que un entendimiento como el de este hermano va de acuerdo al misterio de la voluntad del Padre de reunir todas las cosas en Cristo, de hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas? No. Por eso es importante entender la voluntad del Padre para poder usar los dones, porque el Señor ha derramado, está derramando y va a derramar gracia. Y vamos a experimentar esto. Y se vienen días en los cuales la iglesia va a ser usada por el Señor con poder, con potencia de señales y prodigios. Amén, hermano. Pero nuestro corazón debe estar consagrado al Señor. Y jamás podemos pensar que eso vino de nosotros mismos. El día que pensemos en eso, ese día caímos. Vamos entonces a mirar lo que dicen las Escrituras. Y es interesante, mis hermanos, porque debemos tener humildad. El verso 3 nos habla de la humildad. Mira lo que dice 1 Corintios 14. Cuando hablemos de las lenguas, de la interpretación de lenguas y la profecía, vamos a leer 1 Corintios 14 para entender un poco algunas cosas. Pero el verso 37, Pablo dice esto: si alguno se cree profeta o espiritual. Porque sabía y entendía que por recibir un don de profecía la gente ya iba a creer que era profeta. A veces tenemos un don de profecía y el Señor nos da palabras proféticas y por eso pensamos que somos Elías o Moisés. ¿Qué es lo que decíamos? Él decía: yo no soy profeta, yo soy labrador de la tierra. Eso decíamos, impresionante. Si alguno se cree, porque parece que el profeta o el que recibe un don de profecía a veces cree que es algo, o el que es espiritual. Nunca pensemos que un don es la evidencia de que somos espirituales. Nunca pensemos que un don es la evidencia de que saldremos aprobados en el tribunal de Cristo. Porque eso fue lo que sacaron estos hombres que dice la Escritura. Dicen aquel día. ¿Cuál día? El día del tribunal de Cristo. Muchos me dirán, ¿cuáles son esos muchos? De entre la iglesia. El Señor les va a decir: ustedes son hacedores de maldad. Señor, pero yo profeticé en tu nombre. Señor, pero habían enfermos y se sanaron. Esa era la evidencia. Hacedores de maldad. Porque una cosa es el carácter y otra son los dones. Un hombre de Dios, predicador de multitudes, muy conocido, creo que ya partió con el Señor, contó una historia para referirse un poco a esto. Él decía que una vez estaba en una convención, en una reunión, y entonces él iba a orar por los enfermos para que fueran sanados. Y él dice que el Señor le habla y le dice: hoy no quiero usarte a ti, quiero usar a otro siervo. Nunca había sucedido eso. Y le dice: bueno, Señor, está bien. El joven que ves allá atrás, de último, dile que pase al frente. Y ese joven tenía una gorra en su cabeza y estaba fumando un cigarrillo en la última, allá afuera. Pero Señor, está fumando un cigarrillo, dile que salga acá al frente. Se sorprendió este predicador, es una historia real, hermanos. Hermano, el Señor me dice que se acerque, así le dijo, que lo quiere usar. Y él apaga el cigarrillo y sale al frente. Y le dice: sí, ¿qué dice el Señor? Que oremos por los enfermos. Ah, ok. Se quita la gorra y ora por los enfermos y se sana. Y este predicador se asusta. ¿Qué sucedió? Y el Señor le habla: en aquel día muchos me dirán que en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, hacedores de maldad. Este joven tenía un don del Espíritu, pero estaba apartado del Señor en ese contexto, en su carácter. Pero el don nunca le fue quitado porque el don no se va. Los dones no son la evidencia del carácter.
y son la evidencia de aprobar el tribunal de Cristo. Son parte del servicio. Con esto no estamos incitando a la inmoralidad ni al pecado. Era pecado. Seguramente si este joven no se arrepintió, iba a sufrir y mucho en este tiempo y en el venidero. Debemos estar en santidad, debemos consagrarnos, debemos orarle al Señor para que el fruto del Espíritu se dé en nuestras vidas. Amén, hermano. Debemos entender la importancia del carácter. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque hay muchos predicadores con dones del Espíritu y han hecho cosas terribles. Y hay noticias terribles. Por eso muchas veces las personas no se acercan al Señor. Pero debemos entender que el Señor quiere que nosotros le sirvamos con los dones, pero nosotros debe haber un carácter. Una cosa es hacer y otra cosa es ser. Entonces esto es muy importante. Entonces eso es lo que dice la palabra, si alguno se cree profeta o espiritual. Vamos a leer el verso 4, hermanos, ya vamos a culminar. El verso 4 del capítulo 12 de Romanos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mira cómo inicia Pablo a hablar. No ha hablado de los dones, primero habla de la revelación del cuerpo. ¿Ves cómo en 1 Corintios 12 habla de dones y habla del cuerpo y aquí también hay una relación? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ¿ves? Está hablando ya de los diferentes dones. Teniendo diferentes dones. Les habla de los miembros del cuerpo y dice diferentes dones. Entonces hay una relación entre las funciones y los dones. Según la gracia que nos es dada, hay diferentes dones. Si el de profecía, nota esto, ¿dónde vimos el don de profecía escrito? En 1 Corintios 12. Allá el apóstol Pablo habló de la profecía y acá también le habla de profecía. Pero a los de Corinto les habló de unos dones y a los de Roma les habló de otros dones, pero tanto al de Corinto como al de Roma, a los de Roma les habló del don de profecía. ¿Ves que la lista sigue? La lista no culmina ya. Las categorías o la clasificación se expande. Hay más dones y de estos dones también vamos a hablar y vamos a enseñar. Dice, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, don de servicio, o el que enseña en la enseñanza, porque es un don, el que exhorta en la exhortación, porque es un don, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hasta aquí vamos a culminar la lectura. Aquí termina la lista que vamos a mencionar. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación. Habla del don de repartir, el don de presidir y algo que se llama el don de hacer misericordia. Y es un don del Espíritu. Cuando habla por lo menos de la exhortación, esta exhortación es el don de exhortación. Es algo que procede del Espíritu, no del alma, no del hermano, sino que procede del Espíritu. Entonces notamos que hay una relación profunda entre las funciones de los miembros del cuerpo de Cristo y los dones. Los dones revelan la función que tenemos en el cuerpo de Cristo y se manifiestan cuando tomamos la decisión de servir y trabajar para Dios, como sucedió con Felipe. Felipe al principio era llamado uno de los 7 y fue llamado con 6 de sus hermanos de la comunión para que sirvieran las mesas. Fueron llamados para ser diáconos de la iglesia. Fue llamado para servir. Esa palabra diáconos es la misma palabra para que se usa para decir diaconía. Diáconos es ministerio, servicios. Ellos fueron llamados a servir las mesas, porque dice la Escritura
Y los apóstoles dicen, no es bueno que dejemos de predicar la palabra para servir las mesas. O sea, tenemos muchas cosas por hacer. Señalen entre ustedes hombres, sean llenos del espíritu, de fe, de sabiduría, para que se les encargue este oficio. Hechos capítulo 6. ¿Y qué sucedió? Escogieron entre ellos a Felipe, y Felipe servía las mesas. ¿Cuál era la función de Felipe? Ayudar, servir las mesas. Era diácono. Pero como en él había un deseo por servir a Dios, porque él no se puso a pensar y dijo, yo quiero ser apóstol. Si no soy apóstol, no sirvo en la casa de Dios. Si no profetizo, no sirvo. Si no soy maestro, no sirvo en la casa de Dios. No, él quería servir como fuera. Tenía hambre, amaba al Señor, estaba enamorado de Cristo, quería servirle. Ahí solamente fuera coger un plato y colocarlo en la mesa y esperar que el hermanito terminara de comer y llevarlo a la cocina y lavarlo. Y si eso era lo único que tenía que hacer toda su vida, él iba a ser feliz, iba a haber gozo en su corazón. Él quería servir al Señor. Pues cuando hay esa hambre, cuando servimos al Señor es por quien Él es, en lo que sea, como sea. De su gloria llena la casa. Su Amén. gloria llenó la casa. Dice la palabra del Señor que la sombra de Pedro sanaba. Esa sombra que sanaba no vino por causa de Pedro. La sombra no era de Pedro, la sombra era el Espíritu Santo. Estaba allí en libertad, en medio de una casa ordenada. No vino por causa de Pedro, vino por causa de que todos estaban a los pies del Señor. El avivamiento no viene por causa de un hombre, viene por causa de un pueblo que tiene hambre de ver la gloria de Dios. Y cuando Felipe fue fiel en la casa de Dios, el Señor lo llamó para hacer otra cosa. Él no la buscó, él fue llamado para hacer otra cosa. Y también Esteban salió a evangelizar porque fue movido por el Espíritu. Y lo mataron. Hechos capítulo 7. Felipe, que era, digamos, su consiervo que estaba con él, fue llevado y salió de ese lugar y evangelizó. Fue usado con potencia de señales. La Biblia dice eso. Comenzó a hacer milagros sorprendentes en las calles. Hacía milagros sorprendentes y evangelizaba. Y la escritura ya no le llama uno de los 7, sino que al final le dice Felipe el evangelista. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, cuando nosotros notamos este texto, y vamos a leer Hechos capítulo 8 para culminar. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sabes por qué hacía señales? ¿Sabes por qué las hacía con sus manos? Porque esas manos que ahora estaban siendo usadas para ser colocadas sobre los enfermos, primero sirvieron las mesas. Por eso era usado para esto, porque había un corazón, había un fruto en él. Es importante el carácter de Cristo en nosotros, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo. La ciudad se llenó del fruto del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, cuando nosotros tomemos la decisión de servir al Señor, vamos a ver muchos paralíticos y cojos ser sanados. Y va a haber gozo, no solamente en el Amén. lugar de reunión. Mira lo que dice, en toda la ciudad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis hermanos. Bendiciones. Amén, hermano. Amén. 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 Gloria al Señor.
Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanito. Bendiciones. Amén, hermanos. Amén, amén. Damos las gracias al Señor por permitirnos esta presentación esta noche, en la comunión del Espíritu, poder oír su palabra. Oramos para que esta palabra se asiente en nuestro corazón y sea el Señor dándole el crecimiento para que obtengamos el fruto del carácter, el fruto de la vida, el fruto del poder que hay en el Espíritu Santo. Agradecemos a nuestro hermano Juan David por haberse dispuesto para preparar este tema. Les invitamos para que continuemos. Vamos a estar los jueves y los viernes con este tema tan maravilloso del Espíritu Santo. Entonces, desde aquí, de Cali, saludamos a los hermanos que se han conectado desde Estados Unidos, desde Chile, desde otras localidades. Les abrazamos en el Señor y les deseamos la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos pronto, hermanos. Amén, Estemos hermano. orando los unos por Amén. Bendiciones a todos los hermanos. por esta palabra. Gracias y paz. Saludos a los hermanos en Chile. Un abrazo a todos los jóvenes. A Angie allá en Estados Unidos. A mi hermanita Estela. Bendiciones a todos, mi hermano. Gracias, hermano. Amén, bendiciones, Juan. Nos vemos. Bendiciones a Que Dios los todos. guarde. Chao, chao. Amén, hermanos. Bendiciones. Mi hermano, hermano. Dios bendiga. Un Dios abrazo. guarde. Amén, hermano. Amén, hermano. Bendiciones.